Y en la escápula vamos a encontrar entonces a esta superficie cóncava que se llama la cavidad glenoidea. Pero arriba de la cavidad glenoidea vamos a encontrar dos procesos, dos estructuras, ¿no? La apófisis coracoide, que es anterior, y el acromio, ¿no es cierto? Este acromio, que como ves ahí, tiene obviamente parte de atrás, está la espina, ¿no es cierto? La espina de la escápula. Y se va a proyectar y da esta forma, ¿no? Así. Y la clavícula viene acá. Y son dos superficies planas. Esa es una artrodia, por ejemplo, ¿no? Una artrodia. Y esta artrodia va a estar reforzada, obviamente, inicialmente por un ligamento que lleva el mismo nombre, ¿no? El ligamento acromioclavicular, que es este de acá, chicos. Este es el acromioclavicular, ¿sí? Pero el otro ligamento parte de la apófisis coracoides, que se llama el ligamento coracoclavicular. Este ligamento coracoclavicular se caracteriza porque presenta a su vez dos ligamentos, o está conformado por dos ligamentos. Uno que se llama trapezoide y el otro que se llama conoide, ¿no es cierto? Los dos en conjunto forman parte del ligamento coracoclavicular, ¿ya? Así que tenemos en cuenta a esos dos. Ahora, debido a que es una artrodia, acá está obviamente la definición, y le dije, ¿no? Las artrodias son superficies planas, debido a ello es que se desliza. ¿Cuál es el detalle? ¿Ya? ¿Cuál es el detalle para eso? Porque hay que recordar que hay que hacerlo siempre unidad clínica. Recordemos que el curso que se está llevando debe tener una aplicación clínica, si no, no tendría sentido hablar de unidad clínica. ¿La unidad clínica cuál es? Chicos, que la persona, acuérdate, que sufre una luxación, aquí viene el tema, esto se puede romper. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y qué va a pasar si se rompe? Se levanta. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces la persona que llega con una luxación acromioclavicular tiene una deformación. ¿Cuál es? Que el hombro lo tiene más arriba. Pero el otro detalle ¿cuál es? Que tú puedes, con la mano, presionar. ¿Correcto? Y después que presionas y lo sueltas, se levanta. Eso de ahí se llama el signo de la tecla de piano. Entonces el signo de la tecla de piano es el ejemplo característico de una luxación acromioclavicular. ¿No? Acromioclavicular. Pasa. ¿Hay alguien ahí? No. Bien. La otra articulación, chicos, es la glenohumeral. Glenohumeral, te vuelvo a repetir, ya sabemos, la escápula, chicos, tiene esta superficie, ¿no es cierto? Es una superficie cóncava, ¿correcto? Hundida, cóncava. Y esta superficie está revestida, es el clásico revestimiento, por un cartílago. Ese cartílago, debido a su forma, se le llama rodete. Y como la cavidad se llama glenoidea, el rodete se llama glenoideo. ¿Va? Entonces, este rodete va a servir justamente para unirse a nivel, acá está el húmero. Recordemos que el húmero también en su epífisis proximal presenta la cabeza humeral. ¿Estamos de acuerdo? La cabeza. Y esa cabeza también está revestida en toda su superficie por cartílago. ¿Ya? Ambos entonces van a permitir esta articulación. Mientras la primera, la artrodia, la de acá, la acromioclavicular, habíamos dicho que es una artrodia, ¿no es cierto? Que donde solamente puede haber deslizamiento, ¿sí? La de acá genera todos los movimientos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? O sea, puede hacer aducción, ¿estamos de acuerdo o no? Abducción, elevación, descenso, rotación y circunducción, ¿correcto? Por eso se le llama una articulación triaxial. ¿Por qué? Porque se mueven todos los ejes. Triaxial. O algunos le llaman multiaxial, ¿correcto? ¿Ya? Y a esas articulaciones, ¿cómo se le denomina? Enartrosis. Enartrosis. Aquí está. Le voy a pasar igual a diapos para que sepan. Las enartrosis. ¿Ya? Bien. Estos obviamente están unidos, obviamente, por una cápsula que es la que va a envolver a todo ello. Y ahí el detalle de qué. Porque ya en práctica ya lo han visto, ¿no es cierto? Al húmero han visto que la superficie de la cabeza del húmero, ¿cómo es? Lisa. Pero en la parte inferior hay un límite, ¿no es cierto? Eso se llama el cuello anatómico, ¿no es cierto? El cuello anatómico. Y ese cuello anatómico es el que va a limitar a esta región. ¿Por qué ponerle el apellido anatómico? ¿Por qué? Porque existe entre
la epífisis y la diáfisis, una unión que se llama metáfisis. ¿Estamos de acuerdo o no? A este punto de unión se le llama cuello quirúrgico. Es decir, si una persona por algún tipo de lesión, gangrena, correcto, se le tiene que amputar, un diabético por ejemplo, entonces no se utiliza el cuello anatómico porque es intraarticular. Tendrás que lesionar la articulación. Tiene que ser obviamente otro límite referencial. Vuelvo a repetir, este es el cuello quirúrgico, pero ojo, en el hueso no se ve el cuello quirúrgico. Simplemente es una referencia entre la diáfisis y la epífisis. ¿Ya? Pasa. Seguimos. Número, como ya sabemos, el húmero presenta una superficie en forma de polea que se llama tróclea, ¿cierto? Y obviamente la tróclea presenta del lado lateral, ¿estamos de acuerdo? O sea, vamos un poco ubicándonos. El antebrazo, el radio siempre es lateral, ¿no? En posición anatómica, ¿no es cierto? Con la palma adelante. El radio es lateral y el cúbito es medial. Entonces, al ser el cúbito medial, el cúbito, que es el de acá, se articula con la tróclea. Pero esta zona que se llama capítulo o cóndilo, que también se le llama cóndilo, el cóndilo va a servir ¿para qué? Para que esta extremidad del radio, que se le llama la cabeza del radio, esta cabeza, si nosotros lo miráramos desde arriba, presenta una depresión, como si estuviera hundido. A esa depresión se le llama cúpula radial. Y esta cúpula va a encajar justamente con el cóndilo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cóndilo es la superficie articular para la cabeza radial. ¿Y la tróclea para quién? Para el cúbito, ¿no es cierto? Para el cúbito. Ahora escúchame, arriba, aquí viene el tema, arriba vamos a encontrar obviamente una tuberosidad. Esta tuberosidad que tú ves acá es medial, o sea, hay que tocarla, uno lo puede tocar con los, ahí, al hacer flexión se toca esa tuberosidad, ¿sabemos o no? Pero es medial, hacia adentro. Esa tuberosidad se llama epitróclea, ¿estamos de acuerdo? Esa está de acá. Y entre la tróclea y la epitróclea vamos a encontrar un surco. Por ese surco pasa el nervio cubital, ¿no? El nervio cubital. Bien, chicos, entonces, ¿cuántas articulaciones presenta la articulación del codo? 3. ¿Cuál es la primera? La cúbito-humeral. Cúbito-humeral. Y recordemos que como esta es una polea, solamente se mueve un solo eje. Las articulaciones de este tipo hacen solo flexión y extensión. También se le llama articulaciones en bisagra. ¿Cómo se le llama? ¿Trocleares o en bisagra? Trocleares o en bisagra. Entonces, ¿quién es troclear o bisagra? La cúbito-humeral. En cambio, la radio humeral no es condilia. ¿Estamos de acuerdo? Como este es el cóndilo, es condilia, por si acaso. ¿Y cuál es la tercera articulación? La radio cubital. Miren acá, entre el radio y el cúbito, no sé si podemos ver, también existe una superficie. Pero ¿cuál es el detalle? Que esta parte de la cabeza es como si fuera un cilindro. Y como todo cilindro rota. Es decir, esto de acá puede superponerse así. Por eso es que cuando uno tiene la mano en esta posición y yo quiero llevar la palma hacia atrás, esto se llama pronación. Y al hacer la pronación, yo puedo sentir en la palma, en la parte lateral, cómo el radio empieza a rotar. ¿Estamos de acuerdo? El que rota es el radio sobre el cúbito. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente de una forma limitada. ¿Por qué? Porque entre ambos existe una cinta que se llama ligamento anular, que es el que envuelve a esta articulación. ¿Ya? Entonces, recordemos, chicos, ¿qué tipo de articulación es la cúbito-humeral? Troclear. La radio-humeral, condilia. Y la radio-cubital, trocoide. Esta se llama trocoide, también llamada en pivote. ¿Cuántas articulaciones radio-cubitales hay? 2, porque el radio y el cúbito se unen arriba y abajo, ¿no es cierto? Son 2. Y las 2 son trocoides, por si acaso. Las 2 articulaciones son trocoides. La proximal y la distal. Es lo que te mencionaba. Y acá podemos ver los dos movimientos. Normalmente la flexión
es para el tema del radio y cúbito, ¿no? Perdón, el húmero y el cúbito. Y la pronación y supinación es para el radio cubital, que también lo hemos mencionado. Acá podemos ver, chicos, mira, este es el ligamento, ¿no? El ligamento anular. Es una cinta, una banda que va a envolver a esta articulación radiocubital proximal. ¿Estamos de acuerdo? Pero aparte de ello, toda esta articulación presenta obviamente esas almohadillas. Las almohadillas no son otra cosa que estructuras que aumentan la superficie articular. En la rodilla, por ejemplo, tenemos los meniscos, que obviamente aumentan también la superficie articular. Y los ligamentos, se llaman los ligamentos colaterales. Hay uno que es radial y el otro que es cubital. Ten cuidado que el cúbito recibe otro nombre, ¿no? ¿Cuál es el otro nombre del cúbito? Ulna. Por eso es que el ligamento también se puede llamar ligamento colateral ulnar. ¿Ya? Ulnar. A nivel del antebrazo podemos ver ahí a los dos huesos, ¿no es cierto? A los dos huesos. Y entre ambos, ¿qué hay? Hay una membrana, lo que ves ahí de celeste, se llama membrana interósea, ¿correcto? Esa membrana interósea también sirve como un elemento de fijación de la articulación. ¿Estamos de acuerdo? Y como ves, hay una abertura en el extremo distal. Esta abertura, acuérdense siempre de algo. Cuando a ti te hablen, ya sea para la parte práctica o para la teórica, cuando a mí me hablen de una abertura, de un triángulo, de un cuadrilátero, de un canal, ¿correcto? Es porque por ahí tiene que pasar estructuras. Y siempre las más importantes, ¿quiénes son? Arterias y nervios. Siempre. Eso es para descartar rápidamente. A menos que todas las alternativas tengan arterias y nervios, ¿no? Ya sería maldad, ¿no? Pero normalmente es para eso. No te vayas a olvidar. Y como puedes ver, por aquí está pasando la arteria interósea anterior. Interósea. Seguimos, chicos, seguimos. La mano, como ustedes ya saben, tiene ¿cuántos huesos? 27 huesos. Son 8 carpos, correcto. 5 metacarpianos y 14 falanges. El carpo, recuerda que está dividido en ¿qué? En hileras, ¿correcto? ¿Cuántas hileras son? 2. ¿Cada hilera de cuántos huesos? De 4. Pero siempre recuerda que tu mano debe estar en posición anatómica, palma hacia adelante, y la primera hilera se llama la hilera proximal, ¿correcto? Y siempre se toma en cuenta el pulgar, pero recuerda que tu pulgar es lateral, por eso es que lo vas a nombrar de lateral a medial, ¿correcto? Empezando por el pulgar, escafoides, semilunar, piramidal y pisiformes, ¿correcto? Y la segunda hilera, ¿quién es? Trapecio, trapezoide, el grande y el gaseoso. El trapecio, que vendría a ser el primer, escúchame, el primer metacarpiano de la hilera distal, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando bien ahí, ¿no? El primer metacarpiano de la hilera distal, ¿con quién se relaciona? Con el dedo pulgar, te lo había dicho. Y recuerda que los metacarpianos no tienen nombre, solamente yo sé que hay del 1 al 5, pero el 1, ¿quién es? El que está en relación al pulgar. ¿Y por qué lo menciono? Porque la articulación que se da entre el trapecio y el primer metacarpiano se llama encilla de montar, que es muy escasas esas articulaciones. Por eso que normalmente a veces se toma como pregunta, ¿no? Ya sabes, trapecio y primer metacarpiano, articulación encilla de montar. Y acá lo que no tienes que olvidarte cuando te pregunten articulaciones, porque la memoria es frágil, muchachos. Vamos a empezar a hablar de tantos contenidos que empezamos a tener problemas para eso. Yo hago puño, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama, muchachos, esto de acá? ¿Cómo se llama? Nudillos. ¿Cómo vas a eso? Siempre hago la comparación, ¿no? Cuando estamos viendo, muchachos, ¿no? Los partidos de la Champions, los muchachos me entienden, ¿no? El periodista dice, ¿no? Está jugando el Bayern, ¿no? Dice, ¿no? Harry Kane mete gol con el parietal derecho. O sea, el periodista utiliza la anatomía y nosotros venimos a decirle nudillos. No, oye, esto se llama los cóndilos, ¿correcto? Cóndilos de los metacarpianos, ¿no? Entonces, si son cóndilos, ya has hecho la analogía, ¿qué articulación es? Condilia. Pero espera, ubícate. ¿De qué articulación estás hablando? ¿Acá quién está? Los metacarpianos. ¿Y acá quién está? Falanges. O sea, las articulaciones metacarpofalángicas, correcto, son condilias.
En cambio, cuando uno flexiona los dedos, estamos haciendo flexión y extensión. ¿Y quiénes hacen flexión y extensión? Las troquleares. Lo hemos dicho, flexión y extensión, troquleares. Así que las interfalángicas, ¿estamos de acuerdo o no? Las interfalángicas vienen a ser troquleares. Las demás, normalmente, porque el carpo casi no se mueve, es estático ahí, el carpo es artrodio, o sea, planas, ¿ya? Articulaciones planas. Acá está lo que te mencionaba, cuando están los huesos, vamos avanzando un poco con esto, ¿ya? Igual, también, ahí están las articulaciones, ¿no? Ahí estaba el primero, el tagrapeano y el trapecio, ¿no? En silla de montar. Igual las carpometacarpales, ¿no? Igual, ¿no? Que vienen a ser, ¿qué? Planas, ¿no? Te decía, ¿no? ¿Quiénes son planas? Las artrodias, ¿no? Y las metacarpo, aquí están, ¿no? Las metacarpofalángicas vienen a ser condilias, ¿ya? Condilias. Las interfalángicas, por si acaso, ya también te lo había dicho, ¿no? ¿Cuál era el sinónimo de troqulear? Bisagra. Igual, es lo que te menciona acá, ¿no? Son tipos de bisagra, o también llamada troqulear, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a empezar a revisar acá primero los músculos que se unen al escápula. Miren ahí, muchachos. Cuando uno toma como referencia ahora la parte muscular, tenemos que ver que la escápula presenta en la parte posterior una espina, ¿no es cierto? Y la espina me va a dividir la parte que es supraespinosa, ¿está bien o no? Y la infraespinosa. Arriba está bien definido el supraespinoso, pero abajo, aparte del infraespinoso, también están los llamados redondos, ¿correcto? Está el redondo que menor y el redondo mayor. Ahora, si yo reviso el esquema, me voy a dar cuenta claramente, miren, ahí arriba podemos ver, arriba de la espina está el supraespinoso, pero debajo está el infra y acá el redondo menor. Todos ellos van a ir a un mismo punto. Ese punto es un tubérculo, ¿correcto? Cuando estudies el tema del número en la práctica, vas a ver que el número en la epífisis proximal tiene dos tubérculos, ¿no? Que se llama tubérculo mayor y tubérculo menor. Lo que llamas troquín y troquita, ¿no es cierto? Tubérculo mayor, tubérculo menor. En el tubérculo mayor, ¿correcto? Van esos músculos. Qué raro, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Si van al mismo punto, es porque deben cumplir una función. A ese conjunto de músculos, ¿cómo se llama? Manguito de los rotadores. Pero son 4, ¿no es cierto? Falta uno. ¿Quién es? El subescapular. El subescapular también forma parte de ese conjunto de músculos. En cambio, el redondo mayor, acá está el redondo mayor, no va a ir al tubérculo mayor. ¿A dónde va? Al menor, correcto. Pero va a ir en este caso a una espina. Pero tómalo como referencia del tubérculo menor. Pero esa es la contradicción, pero para que la tengas clara. El redondo menor al tubérculo, el redondo mayor, perdón, al tubérculo menor. ¿Ya? Entonces ten cuidado con eso. ¿Ya? La inervación es distinta, por si acaso. Como por ejemplo, como vamos a ver ahí aquí un resumen, supraespinoso y infraespinoso están inervados por un músculo, por un nervio, ¿no? El supraescapular. Pero los demás tienen una inervación, en este caso, distinta. En este caso estamos hablando solo de la que es la funcionalidad. Bien, entonces ya vimos que en la escápula se va a insertar supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Pero hay otro músculo que se ve ahí, ¿no? Que es tangencial, que no sigue ese orden. Y estamos hablando de este músculo, ¿no es cierto? ¿Quién es? El tríceps. Pero recuerda que el tríceps tiene su apellido, porque tienen dos tríceps, por si acaso. En la pierna, en la parte posterior, está el tríceps sural, y en el brazo tienes el tríceps braquial. Este tríceps, ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar debajo de lo que es, ¿cómo se llama esa carilla articular para la articulación del brazo? Cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Y la cavidad glenoidea presenta debajo un tubérculo que se llama tubérculo infraglenoideo. En ese tubérculo hay